Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alberto Hernando, soy profesor de lengua española en la Universidad Rey Juan Carlos y en los próximos minutos voy a hablar de la gramática como arte. Pero antes deseo manifestar mi agradecimiento a la directora del Congreso, a la doctora Patricia Bonín Arias, por su amable invitación a participar en él. Muchas gracias. La gramática es una de las artes liberales, una de las disciplinas que se incluye en el currículo en la Edad Media y en las primeras universidades europeas, y son aquellas que permiten al hombre, al ciudadano, ser libre. ¿Por qué? Porque le posibilitan el desarrollo de las habilidades intelectuales y de su capacidad crítica. En esta comunicación intento reivindicar la importancia que tienen disciplinas como las que vamos a mencionar a continuación, porque en la actualidad están denostadas desde incluso las universidades. Las artes liberales englobaban las disciplinas integradas en el trivium, que se centraba en la enseñanza de la elocuencia, concretamente la gramática, que enseña a expresarse con propiedad, la dialéctica a argumentar y la retórica a deleitar y persuadir, y el quadrivium, que agrupaba la aritmética, centrada en los números, la geometría, centrada en los ángulos, la astronomía en los astros y la música en los cantos. Arte es un término genérico que, como explica Salvador Gutiérrez Ordóñez en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, está tomado en forma y sentido del latino ars, que a su vez es traducción del griego tekné. En principio, significaba habilidad práctica de carácter físico o intelectual, como la pesca, la agricultura, la jardinería, la medicina, la música. Partimos de la Tecné Grammatique de Dionisio de Tracia, el primer tratado gramatical del mundo occidental, la base de las gramáticas posteriores del griego, del latín y de buena parte de Europa, entre otras de España, por supuesto, hasta finales del siglo de oro. Tecne Grammatique, título que será traducido en latín por Ars Grammatica y en español será Arte Gramatical. A juicio de Dionisio de Tracia, la gramática consiste en la práctica obtenida de la lectura de poetas y prosistas y la divide en 6 partes. La lectura cuidada según la prosodia era un aspecto social muy importante en la época, la explicación de las figuras poéticas, la interpretación en términos usuales de las palabras raras y los argumentos, es decir, la simplicidad del lenguaje, la búsqueda de la etimología, el origen de las palabras, la exposición de la analogía, la proportio y la crítica de los poemas. Esta era, según Dionisio el Tracio, la más bella de todas. Esta gramática no se centra, por tanto, en el griego contemporáneo del autor, sino en el griego clásico. Encuentra su principal jalón en Homero. La gramática en el mundo clásico es tan importante, es considerada una disciplina tan elevada, que San Isidoro de Sevilla llega a indicar que es el origen y fundamento de todas las artes literarias. Dice, gramática es scientia recte loquendi et origo et fundamentum liberarium literarum. Ya en nuestra tradición gramatical, en la primera gramática de nuestra lengua, Nebrija
1492, no define el arte, pero sí lo hace previamente en las Introductiones Latinae, 1481, en las que alude al uso de los varones doctos como canon en el que ha de estar basado el arte. La gramática, según Nebrija, ha de someter el uso a reglas, pero repito, es un uso concreto, el de los varones doctos. La gramática, según Nebrija, es scientia recte loquendi, recteque scribendi, ex doctissimorum virorum usu atque auctoritate collecta. Esta definición perdurará incluso cuando se está preparando la publicación de la primera edición de la gramática académica. Los miembros de la corporación recurren a ella y en 1744 se aprueba su inclusión en el texto de la GRAE. Las partes de la gramática que establece Nebrija y perduran en nuestra tradición gramatical durante bastante tiempo, por regla general, son la ortografía, la prosodia, la etimología y la sintaxis, disciplinas que se centran respectivamente en el estudio de la letra, de la sílaba, de la palabra y de la construcción de las partes de la oración. Esta estructuración de la gramática perdura hasta que en 1769 el Escolapio Benito de San Pedro a la etimología de Nebrija le aplica la denominación de analogía. ¿Por qué? Porque en el estudio de la palabra, influido bajo los principios del razonamiento del racionalismo francés, de los principios y métodos del racionalismo francés, a la etimología le aplica la denominación de analogía. No le interesa en el estudio de la palabra tanto el significado como la regularidad, la comparación, la proporción, los modelos de flexión. Y llegamos a la Real Academia Española. La Real Academia Española se funda en 1713 en pleno reinado de Felipe V y su primer director es Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena y duque de Escalona. Además, era mayordomo del rey, por tanto, su vinculación con la corona era más que evidente. Fundada la academia, en los estatutos de 1715 se procede a la preparación de sus obras más representativas. Un diccionario, para fijar el significado de las voces de nuestra lengua, una gramática, las estructuras, una poética, la pronunciación y una historia de la lengua. Publicado el Diccionario de Autoridades en 6 volúmenes entre 1726 y 1739, y la ortografía, que no estaba prevista en el plan inicial de los estatutos, se procede a la preparación de la gramática, que dará la luz en 1771. Bien, durante estos 30 años, que van de 1741 a 1771, los académicos trabajaron constantemente en la preparación de la gramática. Trabajaron de forma discontinua de 1741 hasta 1746, se trabajó intensamente. Ese ritmo descendió desde el 46 hasta el 67, fundamentalmente desde 1758, porque la academia se dedicó a la preparación de la segunda edición del Diccionario de Autoridades y volvió a intensificarse el ritmo en 1767 ante la presión del rey, porque una real cédula suya, de Carlos III, hace que se expulse a los jesuitas de los reinos de España. Se expulsa a los jesuitas y con ellos se deja de utilizarse el manual del padre Manuel Álvarez con el que se formaba la juventud de nuestro país. Bien, por tanto, la gramática de la Academia, la primera edición de la gramática de la Academia, ve la luz en 1771. Antes, en el diccionario, había quedado claro que la gramática es considerada arte, y el arte, según el diccionario académico, es una facultad
que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas. Es decir, la gramática es arte y el arte tiene un carácter normativo. La ciencia, por el contrario, es el conocimiento cierto de alguna cosa por causas y principios. La ciencia era lo que llamaban los latinos, o tenía que ver, guardaba relación con lo que llamaban los latinos la ratio. El padre José Casani, en uno de los documentos a los que me he referido hace escasos 2-3 minutos, en una disertación denominada ¿Qué sea gramática?, su definición y etimología y partes en que se divide, si es arte o ciencia, de 1741, indica lo siguiente. La gramática, encerrada en sus reglas, se queda en términos de arte y jamás pudo aspirar a la dignidad de ciencia, porque no sale de la gramática de las reglas y usar de ellas con método y discreción, de suerte que el más aprovechado no adelante el discurso a otras cosas más elevadas. La gramática tenía un carácter, por tanto, eminentemente práctico. La gramática destinada a la juventud tenía que ser una gramática práctica y no una gramática especulativa, una gramática filosófica, una gramática más elevada. Por tanto, la gramática, repito, es considerada arte. Francisco Antonio Angulo, tanto en el proyecto de gramática es el documento en el que se sientan las bases programáticas de lo que se pretendía que fuera la gramática de la corporación, como en su discurso sobre si la gramática ha de ser disertada o práctica, define la gramática como arte de hablar y escribir correctamente. Por tanto, un arte normativo completamente. Las partes de la gramática que propone Francisco Antonio Angulo en el proyecto son las 4 de Nebrija. Una perfecta gramática, como se pretende sea la española, debe constar de las 4 partes que estos autores, Nebrija y Gerardo Bosio, la consideran. Esto es, de ortografía, prosodia, etimología y sintaxis, en que se comprehenden recta pronunciación y escritura y partes de la oración y construcción. Cuando ve la luz la gramática de la Real Academia Española, la institución sabe que va a ser criticada duramente. Por ello, siente la necesidad de justificar la publicación de la obra en la parte introductoria, concretamente en la dedicatoria y en el prólogo. Claro, dice la Academia, muchos dirán, como sucedía en el Siglo de Oro, que para qué sirve publicar una gramática de la lengua propia cuando la gramática se aprende en el mercado. Pero, como indica la Academia en la parte introductoria de la obra, pues el aprendizaje de la gramática de la lengua propia proporciona indudables ventajas sociales, por ejemplo, en el caso de la dicción, y sirve de arte propedéutica para el aprendizaje de otras lenguas, por ejemplo, del latín. Bueno, la gramática de la Academia vio la luz hasta en 40 ocasiones. Hay ediciones principales, secundarias, reimpresiones, pero bueno, estas son las más importantes y concretamente en el siglo XIX, las de 1854, 1858 y 1870. En la primera edición de la gramática se define simplemente como el arte de hablar bien. Vamos a ver 3 definiciones por bueno, de estas ediciones más importantes, no nos podemos centrar en todas, obviamente. 1858, arte de hablar con propiedad y escribir correctamente. Como vemos, se establece ya una división bimembre, no se alude solamente al hablar, sino al hablar y escribir, y se mantiene esta división o esta estructura bimembre en la edición de 1870. En la edición de 1771 se
se empleaba el adverbio bien, que tiene un carácter más lógico que correctamente, que alude a una faceta más normativa y que es mantenido en la edición de 1870. Precisamente en 1857 se había promulgado la ley Moyano, por la que se hacía obligatorio el uso de los tratados de la academia en los centros de enseñanza pública a la hora de enseñar la gramática y la ortografía. Por tanto, no es baladí que en esta edición se aplique el adverbio correctamente a la gramática. Por lo que respecta a su división, en la primera edición se divide en dos partes. A la primera no se aplica denominación alguna, pero sabemos por los documentos manejados por los académicos que le aplicaban la de etimología, perdón, y otros autores como Benito de San Pedro hemos visto la de analogía. Dice, la gramática divídese en dos partes. La primera trata del número, propiedad y oficio de las palabras. La segunda, del orden y concierto que deben tener entre sí para expresar los pensamientos. Bien, en la edición de 1870 ya se incluyen las cuatro partes a las que hacía alusión anteriormente, las que incluía Francisco Antonio Angulo en su proyecto de gramática, en el proyecto de 1741 y Nebrija ya en 1481. Hay un aspecto que no me gustaría pasar por alto y es que cuando se modifica en una gramática una definición suele ser por algún motivo de peso. Hay gente que coge el texto de la gramática y dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre que pongan hablar bien y hablar correctamente? Bueno, pues al autor de turno o al encargado de redactar la gramática o una edición nueva, pues cambia alguna palabra y así parece que la gramática es una gramática distinta, una gramática nueva, pero siempre hay una razón de peso, una razón mucho más profunda de lo que puede parecer. Esta edición de 1870 tuvo un proyecto de reforma previo. En este momento se trataba, desde 1857, como he dicho, se trataba de poner la gramática académica a la altura de las naciones más adelantadas de Europa y para ello se elaboró un documento en el que se incluyeron las reformas que a juicio de la Comisión de Gramática habían de acometerse en el texto gramatical y las discusiones sobre tales aspectos duraron desde 1861 hasta 1868, o sea, fueron bueno, pues, muchos los desvelos de los académicos para que la doctrina del texto gramatical fuera la más adecuada. Y precisamente en este proyecto, a propósito de las modificaciones y de los cambios que se producen y de cómo está motivado, o de esta motivación y de esa necesidad de precisión en un texto como el que nos ocupa, una gramática, se habla en el dictamen de la Comisión de Gramática 1861. Se dice lo siguiente. La Comisión de Gramática, ha encontrado definida con poca exactitud la gramática. Se refieren a la edición inmediatamente anterior, a la edición de 1858. Esta no es el arte de hablar con propiedad, como se establece en la página primera, sino el arte de hablar conforme a reglas o con corrección. Por demás, sabido es que se puede hablar con la mayor impropiedad del mundo y, sin embargo, hablar muy correcta o gramaticalmente. En ninguna obra didáctica, y menos en una gramática, deben confundirse los significados de las palabras pureza, corrección, propiedad, precisión, exactitud, concisión, claridad, etc. Es decir, se puede hablar bien, pero se puede hablar de forma agramatical o se puede no hablar bien, pero conforme a reglas. Una cosa es la lógica y otra cosa son las reglas de la gramática. Bueno, en el dictamen, en este proyecto, se había propuesto precisamente la definición de arte de hablar y escribir correctamente. Y bueno, pues vamos a la postura de la Real Academia Española
en la nueva gramática, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Son las que firman la nueva gramática de la lengua española, publicada entre 2009 y 2011. La gramática ya no se considera ni muchísimo menos un arte. Estamos en el ámbito o en el contexto de la competencia comunicativa del hablante. No tiene nada que ver en este sentido. La gramática es concebida como la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a que tales combinaciones dan lugar. La gramática, en sentido estricto, la integran solamente dos disciplinas, la morfología y la sintaxis, al menos para la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. La morfología se ocupa de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones, y la sintaxis del análisis de la forma en que se combinan y se disponen linealmente, así como el de los grupos que forman. Si en sentido estricto estas dos son las únicas disciplinas que integran la gramática, en sentido amplio también se consideran como partes de la gramática la fonética y la fonología. La fonética es el análisis de los sonidos del habla y la fonología el de su organización lingüística. Bien, en los minutos precedentes he tenido el privilegio de hablar acerca de la gramática y me gustaría, bueno, pues que por lo menos hubiera podido dejar constancia de la importancia que realmente se ha conferido a esta disciplina a lo largo de la historia. Muchísimas gracias.